Imagínate que eres una persona normal, caminando por la vereda alrededor de los años 1560 y 1630, cuando de pronto te dan ganas de bostezar. Así es, bostezar, el acto de abrir la boca para ayudar a nuestro cuerpo a conseguir más oxígeno porque estamos aburridos o cansados. Al no ser nada malo, decides dejar a tu cuerpo fluir y bostezas. Para tu sorpresa, 2 horas más tarde, te encuentras siendo tirada a un río, desnuda, atada a algún objeto pesado para ver si flotas. Todo porque tu vecino decidió chismearle a la iglesia que bostezaste, por lo que probablemente eras una bruja. Estás igual de sorprendido que yo al escuchar que bostezar te podía conseguir una acusación de ser brujo o bruja, viniste al lugar correcto. Porque en el video del día de hoy vamos a estar hablando de las razones más populares o más comunes por las cuales se te podían acusar de practicar brujería en tiempos medievales. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Antes de pasar a las siguientes razones, hablemos un poco de la bostezada. ¿Por qué es que la gente pensaba que si tú bostezabas, eras algún tipo de bruja? Verán, en el año 1347 estalló una de las pandemias más atroces que ha existido en la historia de la humanidad, la cual es la peste negra. Uno de los síntomas más populares, por así decirlo, más comunes de la gente que padecía de la peste negra era que bostezaban mucho, y asimismo también era una de las formas de propagación más grandes que existían. Bueno, al no existir mucha ciencia o tecnología en esos tiempos, la gente simplemente especulaba las razones de las cosas, y una de las especulaciones más grandes que existían en esos tiempos era que esta peste fue traída por el diablo, los demonios. Entonces, cuando una persona bostezaba, lo que él o ella estaba haciendo era dejar ir su alma por la boca y darle entrada a ciertos demonios invisibles para que entraran a través de tu boca a tu cuerpo y te dominaran, te poseyeran. Y ahí es donde ustedes me van a decir, pero Pato, ¿cómo bostezaba? O sea, no podía bostezar, tenía que bostezar en un lugar oculto donde nadie me viera para que no me acusaran de brujería. No, de hecho, había una forma de protegerte de esto y era que cuando tú bostezaras, hicieras una señal de cruz en tu boca, así. Una vez que tú hacías esto, estabas protegiendo de cualquier tipo de demonio que quisiera entrar a tu cuerpo mediante tu bostezo. Entonces, si tú fallabas en hacer esto, muy probablemente estabas siendo poseída o ya te habían poseído, ya eras parte del equipo enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablando de todo este tema de la peste negra, uno de los grandes causantes de esto fue que en esos tiempos los gatos se veían como ayudantes del diablo. ¿Por qué es esto? Muy sencillo. Si tú piensas en el perro, piensas en el mejor amigo del hombre, una criatura leal que podría dar su vida por ti. En cambio, si tú piensas en un gato, piensas en un animal más astuto, más sigiloso, que cuando caza, ataca cuando su presa está de espaldas, de noche, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas características obviamente son características demoníacas. Y es por eso que son los mejores amigos de las brujas. Es entonces que en Europa y en muchas partes del mundo empiezan a exterminar a la mayoría de los gatos que veían. Esto causa una plaga masiva de ratas, ya que los gatos son cazadores naturales de las ratas, lo cual termina haciendo que exista la peste negra. Así es, el mismo hecho de que la gente le tuviera miedo a las brujas y mataran a los gatos por ser los mejores amigos de estas fue uno de los grandes causantes de que la peste negra fuera tan fuerte como fue. La humanidad haciendo de las suyas. Habiendo dicho eso, si tú tenías muchos gatos, era una razón más que válida para tu vecino o tus familiares de acusarte de brujería. Si un gato estornudaba en ti o cerca de ti, era porque estaba tratando de comunicarse contigo para hacer acciones malas o endemoniar o hechizar a la gente. Otra de las razones por las cuales te podían acusar de ser brujo o bruja era ser sonámbulo. Una vez más, la ciencia no existía en esos tiempos, entonces encontrarte a tu vecino en medio del pueblo hablando solo, con los ojos cerrados, sin noción de dónde está, qué está haciendo, qué está diciendo, era algo bastante sospechoso en esos tiempos. Por lo cual, muchas veces este tipo de personas, dependiendo de lo que dijeran mientras dormían, ¿verdad?, eran acusados de ser brujos. Pero aquí el énfasis está en dependiendo de lo que decías. Si tú decías algo muy extraño como
nos van a matar a todos, nos van a cazar o ayúdame, estabas hablando con el diablo o estabas siendo predado por demonios en tus sueños y muy probablemente pertenecías al equipo del diablo. En cambio, si tú no decías algo extraño mientras dormías o simplemente no hablabas, te podías salvar de la acusación de ser brujo o bruja. Pero si tenías la mala suerte de que al día siguiente algo malo pasaba, como que alguien se machucara el dedo del pie o se tropezara o algún animal de tus vecinos se muriera, muy probablemente ibas a ser acusado de brujería y te iban a someter al juicio. Ahora, antes de seguir con este video, porque aún faltan muchísimas razones muy tontas por las cuales la gente acusaba a sus amigos y personas cercanas de brujería, quiero que sepan que usualmente mis videos no son de este índole. Usualmente mis videos son serios, mis videos son informativos y incluso pareciera que este video podría tener unos cuantos tonos comédicos. Pero es que verdaderamente en la antigüedad acusaban a la gente de ser bruja o brujo por cualquier tontería. Entonces me estoy esforzando mucho por tratar de traerles el tema lo más serio posible, como los demás de mis videos. Por lo general la comedia la dejamos para Pato RMZ, mi canal principal, vayan a verlo. Pero verdaderamente hay muchas de estas acusaciones en las que no puedo decirlas de forma seria, ¿saben? Por ejemplo, la siguiente, silbar. Así es, si tú podías silbar, eras potencial a ser brujo o bruja. ¿Por qué? Porque al ser una habilidad que no mucha gente conocía o sabía, el poder hacerlo y hacerlo de manera pues bien o buena, te podía ganar un boleto al siguiente juicio de brujas. Había ciertas formas de silbar peores que otras. Si tú silbabas cerca de un cementerio, muy probablemente era porque estabas tratando de revivir a los muertos. Si tú silbabas enfrente a animales, muy probablemente era porque querías comunicarte con ellos y que no te voltee a ver un animal cuando estás silbando, porque si es así y uno de tus vecinos te ve, va a ir a acusarte. Otra razón por la cual te hubieran acusado de ser brujo o bruja en la antigüedad era por tener marcas de nacimiento. Obviamente tener una marca de nacimiento pequeña no era tan malo, y más si era en una parte del cuerpo que usualmente nadie te puede ver. Por ejemplo, yo tengo una marca de nacimiento en mi cadera, la cual siempre está tapada por mi ropa. En cambio, si tenías la mala dicha, la mala suerte de tener una marca de nacimiento en tu cara, en tu brazo, en tus piernas, y tú estabas utilizando ropa con la cual esta era visible, probablemente se te iba a acercar un cazador de brujas, ya que en la antigüedad las marcas de nacimiento eran consideradas marcas del diablo. O sea, hace que cuando tú naciste, el diablo llegó y te marcó un pedazo de tu piel para decir tú eres de mi equipo. Usualmente estas marcas de nacimiento, si eran chiquitas no eran un problema, pero cuando eran visibles, medianas o grandes, lo que pasaba era que un cazador de brujas se te acercaba y te las trataba de pinchar ya sea con un alfiler o una navaja. Si tú no sentías dolor, eras una bruja, pero si tú sí sentías dolor, te salvaste, no eras bruja. ¿Cuál era el problema? Muchas veces los cazadores de brujas simplemente traían navajas de esas como cuando tú las presionas con una superficie sólida se retraen. Bueno, usaban de esas. Y es donde me van a preguntar, Pato, ¿por qué hacían esto? ¿Querían matar personas a propósito? ¿Querían hacer que fueran a juicio a propósito? La respuesta es sí. A lo largo de este video también voy a estar tratando de darles información interesante de estos tiempos. Y uno de los datos más interesantes de esto es que cuando tú acusabas a alguien de ser bruja y esta era bruja, la mataban, ya sea pues de las distintas formas en las que ejecutaban brujas en esos tiempos, y tú, persona que la acusó, te podías quedar con todas sus propiedades. Así es, su casa, sus muebles, su comida, lo que tú quieras, todo eso era suyo. Esto causaba que mucha gente acusara a sus vecinos o a gente a la que le tenían envidia de ser brujos o brujas. Otra de las razones más estúpidas por la cual la gente te acusaba de ser brujo o bruja era por ser zurdo. Así es, la gente zurda ha sufrido discriminación por mucho tiempo y aunque esto suene a broma, es verdadero. A lo que tengo entendido, hasta los años 1700 aún te corregían si eras zurdo en la escuela, te forzaban a escribir con la mano derecha. Y es más, muy probablemente, aún en estos tiempos, en lugares que no han avanzado tanto tecnológicamente o siguen teniendo creencias muy rurales o antiguas, probablemente te traten mal si eres zurdo. ¿Por qué? Porque antes se creía que el diablo era zurdo. Dato interesante, si eras zurdo, tu palabra no tenía nada de importancia en la corte, nada.
Otra razón por la cual te podían acusar de ser bruja o brujo, y esta va específicamente para las mujeres. Otra razón por la cual te podían acusar a ti, mujer, de ser bruja, era porque fueras muy buena en lo que hacías. En esos tiempos era muy común practicar cosas como el hacer cerveza o el hacer quesos. Usualmente este era un pasatiempo o un hobby de mujeres, y de las cosas que más predominaban en esas épocas. Entonces, si tú llegabas al pueblo con un alcohol, una cerveza o un queso que fuera superior al de tus vecinos, por mucho, por bastante, porque fueras, no sé, naturalmente dotada en el arte de hacer quesos o hacer cervezas, muy probablemente era porque eras bruja. Estabas haciendo un pacto con el diablo para que él te diera estos productos y los pudieras vender o los pudieras regalar y pues no sé, crecer tu reputación. Verdaderamente no sé qué hacían con los quesos y cervezas. El punto es que si tu vecino se sentía con envidia y te preguntaba, oye, es que cómo lo haces y tú no le sabías decir o no le querías decir, brujería. No le quieres decir porque lo estás haciendo con el demonio. Eso está súper interesante porque la mayoría de la gente que acusaba a sus vecinas de ser brujas por esto eran gente que no sabían hacer quesos o no sabían hacer cervezas bien y quedaban muy feos. Entonces su creencia era que el demonio, el diablo, estaba intentando usurpar, por así decirlo, el sabor o las cualidades buenas del queso y la cerveza del vecino que no sabía hacerlos y se la estaba dando a la vecina que trabajaba con el diablo. O sea, se estaba como robándole el sabor y dándoselo al de la vecina. Esa era su explicación coherente de por qué su queso y su cerveza no sabían bien. No porque fueran malos, sino porque el diablo claramente estaba entrometido. Otro dato interesante de estas épocas es que sí está un poco satanizado. Obviamente sí hicieron cosas muy feas y muchos de los juicios que le hacían a las brujas eran completamente horribles y despiadados y eran mucho de tortura. Pero por lo que investigué, muchos historiadores dicen que la mayoría de los juicios que le hacían a las brujas no eran letales. Sí dañinos, pero no letales. Pero que esos no salen a la superficie. ¿Por qué no lo hacen? Porque en esos tiempos la iglesia quería que tuvieran miedo las personas de ser brujos o brujas para que ellos se acercaran más a la iglesia, para que dieran pues las donaciones y este tipo de cosas. De que hubo mucha tortura y muchos asesinatos los hubo, pero verdaderamente no todo fue así. Aún así, no le quita lo estúpido y tonto porque las razones que les estoy dando por las cuales te acusaban son lo que les sigue a tontas. Una de mis razones favoritas, y ojo, no favoritas porque me gusten, sino favoritas porque verdaderamente no se pudieron haber sacado algo más tonto de la cola, por las cuales te acusaban de ser bruja, era porque eras mujer. Eso es todo, porque eras mujer. Pato, ¿y cuál es la explicación? Muy sencillo, porque las mujeres son más débiles que los hombres. Y al ser más débiles que los hombres, son más influenciables. Entonces, si el diablo quería acercarse a alguien, no se acercaba a un hombre trabajador con grandes sentimientos firmes que probablemente estaban engañando a su esposa en algún lado. No, se acercaban a las mujeres leales que hacían todos los trabajos en casa, que estaban cuidando a los hijos, a veces un chingo de hijos porque tenían muchos hijos en esas épocas. No, 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 no. Estos pilares de la casa fuertes que estaban trabajando y esforzándose mucho, ellas claro que eran las más influenciables. En cambio, el hombre que, ok, sí, trabajaba, pero probablemente también engañaba a su esposa y hacía desmadre fuera de casa, no, ellos no son muy influenciables. Entonces, ellos probablemente no son brujos. Otra razón por las cuales acusaban a las personas de ser brujos o brujas era por tener animales de ganadería extraños. Si tu vaca, tu pollo, tu oveja, tu cabra, alguna de estas tenía alguna especie de deformidad, alguna especie de detalle curioso que no fuera normal, muy probablemente es porque estás haciendo hechizos o brujería y terminaste embrujando a un animal tuyo y salió pues malito, ¿no? Entonces si tenías algún animal con retraso, que salió sin una pierna. Por ejemplo, no sé si sabían, pero hay pollos que cuando dejan un huevo, en casos extremadamente raros, tienen dos yemas. Bueno, si tú hacías un huevo con dos yemas, brujería, pero directito al bote. Bueno, no al bote, a la ejecución. Y ya estamos llegando a los últimos datos curiosos del video, porque también ya se nos están acabando las razones estúpidas por las cuales acosaban a la gente, pero siguiente dato curioso. Muchas veces ustedes se pueden preguntar,
Oye, Pato, pero ¿por qué la gente, si tú no decías que eras brujo o bruja, si tú no lo admitías en un juicio, pues no te mataban? Entonces, ¿por qué lo admitían? Esto se debe a dos razones. Número uno, pues sí, aunque no todos los juicios de brujas hayan sido letales, la mayoría eran de tortura. Entonces había gente que simplemente quería que los dejaran de torturar y decían, ya, ¿sabes qué? Prefiero morirme. Deja de torturarme, mátame a la chingada, soy bruja. Los terminaban matando. Pero también había otra razón. Muchas veces cuando tú decías y admitías que eras bruja, te decían, ok, si eres bruja, te voy a perdonar la vida con una condición. Dime quién más del pueblo es bruja. Ahí es donde muchas personas utilizaban la envidia o el odio para acusar a gente que les caía mal de ser brujería, y el ciclo continuaba. Aunque todo esto suene muy tonto y suene muy estúpido, piensen en cómo se hubiera sentido vivir en esas épocas. Piensen en que tú podías estar viviendo una vida completamente normal y de un día para otro podías estar siendo torturado o torturada, teniendo que acusar a demás personas del pueblo de ser brujerías, prácticamente dándoles el mismo destino que tú estabas sufriendo en esos momentos, o sea, el destino de ser torturado solamente para salvar tu vida. Eran tiempos caóticos y hostiles y llenos de odio y egoísmo. Pero bueno, vamos a las últimas razones por las cuales te acusaban de ser brujo o bruja. Y esta vez la mayoría van a ser para hombres exclusivamente. Si tu campo de cultivos o cosechas se destruía por el frío invernal, brujo. Si alguno de tus animales de ganadería dejaba de producir, por ejemplo tus vacas dejaban de producir leche, brujo. Si un vecino tuyo se pegaba en el dedo chiquito del pie, te enfermabas o alguno de tus hijos varones se enamoraban de las hijas mujeres de tus vecinos, muy probablemente eras brujo. Y sí, con eso terminamos el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Aunque no haya sido uno con tonos súper serios como usualmente los hago, creo que es un tema súper interesante. Creo que verdaderamente muchos de nosotros brujos de la actualidad no tenemos la suerte de que hoy en día podamos decir abiertamente que practicamos brujería o que estamos estudiando ramas de la brujería como la adivinación o como el hacer hechizos, etcétera, porque en tiempos pasados eso nos hubiera ganado una tortura, nos hubiera ganado muchísimas cosas negativas. Pero también hay que agradecer porque incluso si no somos brujos podemos bostezar, podemos silbar, podemos tener animales de ganadería extraños sin tener que tener miedo todos los días. Si les gustó el video del día de hoy, no olviden darle like, comentar, suscribirse, compartir, por favor. Me haría muy feliz y me apoyarían a seguir subiendo videos como este. Asimismo, si les caí bien y quieren temas más comédicos, más humorísticos, más de chisme, les invito a ver mi canal principal Pato RMZ. Y si simplemente quieren escuchar mi voz porque están aburridos y van a hacer tarea o van a trabajar, o simplemente les gustan los videojuegos de terror, los invito a ver mi otro canal Patos Games, donde juego, como ya lo van a estar infiriendo, exclusivamente videojuegos de terror. Y aguas que si inferiste eso, muy probablemente eres bruja. Si les gustó el video, no olviden de comentarme, Pato, si yo hubiera existido en esos tiempos, me hubieran tachado de bruja por, y procedan a decirme todas las razones por las cuales las hubieran tachado o los hubieran tachado de brujas en esos tiempos. Sin nada más que decir, ahora sí que sí, me despido, no sin antes agradecerles por llegar hasta el final del video, y nada, nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.